En fin, no le hago esperar más a nuestro siguiente invitado. Está con nosotros el alcalde de Aría, Alfredo Villalba. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Mire, que justo decía yo que hoy es martes de, de amenazas o de advertencias, porque Canal Gestión enviaba digamos, una nota de prensa, un comunicado, en el que anunciaba que emprenderá acciones legales contra la decisión del consorcio de asumir la gestión directa del ciclo integral del agua, también que solicitará medidas cautelares para intentar paralizar los efectos de la intervención que cree que no se hizo de manera apropiada. Usted, como miembro consorciado, que es el Ayuntamiento de Aria, ¿qué le parece? ¿Cómo valora, digamos, esta información del canal? Bueno, pues ninguna novedad, ¿no? En este caso sería lógico, ¿no? Que la empresa que se cree que tiene una serie de derechos, pues trate de exprimirlo y solicitarlo ante los juzgados. Eso es lógico y entra dentro de los procedimientos habituales. Ninguna aclaración, porque creo que es lo lógico, así lo han hecho, lo han ido advirtiendo a lo largo de todo este procedimiento, por lo tanto, pues a esperar a ver cómo se resuelve todo esto, porque sabíamos perfectamente que esto iba a quedar en manos de la justicia. Por lo tanto, ya te digo, ninguna novedad con respecto a todo esto. Creo que era algo previsible y seguramente llegarán muchas más cosas que tendrán que pasar por los juzgados. Ya, pero lo que parece raro, y lo planteaba yo antes, alcalde, es que Canal Gestión manifestara su intención, que ahora eran ellos los que querían resolver el contrato, no ustedes, sino ellos. Y claro, y ahora dice, y no, estamos en contra de que hayan tomado posesión del servicio. ¿Pero qué quieres? ¿Volver? Si lo que querías era que te rescindieran el contrato. No se entiende muy bien qué estrategia están siguiendo, o yo no la entiendo, alcalde, pero también es verdad que yo soy Bueno, muy yo la sensible. verdad es que tampoco entiendo las estrategias que se han llevado a lo largo de esta legislatura, que no son tantos años, son escasamente 3 años en los que hemos visto demasiado vaivenes y la hemeroteca está ahí. Ya, yo lo he repetido hasta la saciedad. Al principio de legislatura, el actual presidente se abrazaba con Canal Gestión intentando resolver el problema del agua y hablando pues maravillas de Canal Gestión. Lo que ahora vemos es lo que a mí realmente me llama poderosamente la atención, porque era una acción que se tenía que haber llevado hace pues más de o casi 3 años, porque había argumentos más que suficientes pues para que de alguna manera se llegara a algún entendimiento con Canal Gestión, o simplemente había que hacer lo que se hizo. Pero ya le digo, durante este periodo lo que a mí sí que me sorprende es la actitud en este caso de los directivos, o en este caso de los máximos responsables del consorcio, que son los que han ido marcando la pauta, porque aquí, ya vuelvo y repito, la capacidad que tiene Aria de decidir dentro del consorcio es tan mínima que queda reducida a su representación, una representación de un 1,50 y poco por ciento. Por lo tanto, hemos visto en muy poco tiempo cómo se han abrazado a Canal Gestión queriendo que siguiera. En un segundo momento se ha querido incluso ceder el contrato a un tercero, se le advirtió que no se podía, y por último pues se ha ido a un rescate. Por lo tanto, yo creo que quien ha ido aquí titubeando a lo largo de esta legislatura ha sido el presidente del consorcio, que es presidente del Cabildo, y que desde luego a mí ya no sé ni dónde estoy. Yo sinceramente en esta Hombre, situación no sé ni alcalde, dónde estoy. yo perdone que se lo diga, pero podríamos discutir si tan claro lo tenían hace 3 años. Ustedes estaban gobernando en el Cabildo y tenían el mismo poder que tiene ahora el actual presidente en el consorcio. Podían haber resuelto el contrato y no lo hicieron. O sea, quiero decir, Hombre, y se no, podrían haber no creo discutido que... muchas cosas más. Y, por ejemplo, el tema que usted ha comentado A ver. de darle la opción a una tercera, eso venía en el contrato. O sea, quiero decir, tampoco, Sí, pero es ¿no? que también se le advertía que desde el principio se le decía que oye, esto había que resolverlo porque Canal Gestión estaba incumpliendo con el ciclo integral del agua. No es ninguna novedad. Las faltas de agua no son de ahora. Ujú. Las faltas de agua llevan muchísimo tiempo. A mí me ha tocado decidir este año, yo solicitarle que hiciera el Partido Socialista, o en este caso María Dolores Corujo, lo que tuviera que hacer cuando yo no gobernaba. Yo creo que es un poco osado hablar de eso. Es decir, yo creo que he mantenido una postura completamente coherente. Ujú. Sé que la legislatura pasada se iniciaron los procedimientos para montar un expediente y tratar de rescatar el servicio, lo sé. No sé en qué quedó. Yo no tuve responsabilidades más que de 16 meses en la legislatura pasada, así que a mí personalmente no se me puede achacar que estoy cambiando un discurso cuando ni siquiera tuve la responsabilidad en los últimos años, en los que Ujú. igual
entiendo que la gente pueda opinar que se podía haber hecho desde la legislatura pasada, que igual sí, no lo voy a poner en duda yo, que no voy a ser yo quien lo ponga en duda, porque el ciclo integral del agua lleva con problemas desde hace varios años. A mí me han tocado responsabilidades de esta legislatura a partir del año 2023 y no me he cansado de decirlo hasta la saciedad, pero es que a día de hoy no tenemos claro cuál es la intención del señor presidente del Cabildo, es que no sabemos. Usted sabe lo que quiere, es decir, queremos un ciclo integral del agua en manos públicas, en manos privadas o en manos semipúblicas. Ya lo ha dicho, que que esa decisión se adoptará, que de momento se va a mantener. Quiero decir, yo le digo lo que nos han trasladado y lo que yo sé es que se va a mantener de momento en manos del consorcio, se estabiliza la situación en la medida que se pueda y más adelante, y estamos hablando de que en esta legislatura ya creo que lo descartó el presidente, en esta legislatura no se va a tomar esa decisión precisamente por dar ese margen y dar esa oportunidad a ver si funciona, a ver si no. O sea, es lo que ha manifestado, alcalde. Yo respeto su opinión, pero evidentemente que no la comparto en absoluto, la del presidente, no la comparto porque yo como ciudadano y en este caso también como alcalde necesito saber cuáles son las intenciones esas son las intenciones. Con eso no aclaramos absolutamente nada, es decir, durante una legislatura que se va a perder por completo, todavía no sabemos si lo queremos poner en manos públicas, en manos semipúblicas o en manos privadas. Eso es lo que no sabemos. Por lo tanto, esa cantidad de dudas, que son más dudas que la canción de los Panchos, pues evidentemente creo, a mi modo de ver las cosas, que no son típicas ni normales de un mandatario que tiene que tener bastante claro cuál es su definición en el ciclo integral del agua. Eso es lo que a mí me parece. El debate en estos momentos, más allá del rescate, tiene que estar centrado en qué es lo que se quiere hacer con la gestión del ciclo integral del agua. Es decir que esta legislatura va a mantenerse en manos públicas hasta que se ponga la empresa en su momento más o menos adecuado y que la normalidad vuelva a regir dentro del ciclo integral del agua para luego ver qué es lo que ya vamos a hacer. Yo creo, al menos así yo lo entiendo, ¿no? Un mandatario público tiene que ser mucho más eficiente, mucho más contundente, saber qué es lo que quiere. Alcalde. Sí, yo creo que el debate se debe centrar en eso, porque ahora mismo que esté intervenida, bien, eso ya lo hemos dicho y todo el mundo está de acuerdo, pero queremos que demos un paso más, porque aquí lo que hay que definir es el futuro del ciclo integral del agua, no que ahora vamos a tenerlo en manos públicas. Que nos estamos repitiendo, alcalde, perdón que le interrumpa, pero mis compañeros me van a matar y yo le quería preguntar por otro asunto, le llamaba y está repitiendo sobre lo mismo, si le parece, le quiero preguntar por esa colaboración que ha ofrecido y cambio de asunto el Cabildo de Lanzarote y que ustedes ayer mismo enviaban una nota de prensa en respuesta a esa, petición de colaboración del Cabildo Insular para ellos asumir de alguna manera la rehabilitación de la pasarela de Arrieta. Ustedes agradecían ese ofrecimiento, pero declinaban, entiendo, porque creen que la opción o la alternativa es otra, alcalde. Hombre, declinar como tal es que tampoco. Aquí nadie ha dicho que no es que se quiera que no se ayude al Ayuntamiento de Aría. Aquí que cada cual interpreta las notas de prensa como mejor le convenga. Es decir, en ningún momento el Ayuntamiento, todo lo contrario, no ha declinado, todo lo contrario. El Ayuntamiento está encantadísimo, pero encantadísimo de que el Cabildo, por alguna vez, sea capaz de ofrecer ayuda y apoyo a uno de los ayuntamientos los ayuntamientos más pequeños de la isla. Nosotros estamos encantadísimos porque esa colaboración hasta el momento no ha existido. Y más allá de un anuncio en medios de comunicación, al Ayuntamiento de Aría no ha llegado ninguna solicitud expresa ni formal sobre la posibilidad de ayudar al Ayuntamiento de Aría o solicitar esa sesión temporal más allá de hacerlo públicamente. Pero ustedes ya han dicho, ya han avanzado que si llegara tampoco estarían a favor de eso. Sí. No, si me deja responder, termino. Nosotros sí lo hemos hecho. Nosotros hemos hecho una petición formal y que además se va a llevar a pleno. Se va a llevar a pleno la necesidad, tal y como dice el informe, porque es que a mí lo que me llama poderosamente la atención es que el presidente del Cabildo, en sus enormes o cantidad de anuncios que ha ido haciendo a lo largo de toda esta legislatura, y que de todos esos anuncios todavía, pues muy poco, esa campaña de hechos y no palabras, yo creo que es al revés, palabras pero muy poquitos hechos, es decir, en esa política de anuncios, al Ayuntamiento no le ha llegado ninguna solicitud, pero ninguna solicitud. Y además nosotros hemos registrado una solicitud de cooperación interadministrativa y me llama poderosamente la atención porque en la nota de prensa se dice que, bueno, el estudio que se había hecho decía que había que arreglar 4 cositas, es decir, eso parece que son 4 remiendos y se abre la pasarela. No, mira, el estudio, que además
lo hace un técnico del Cabildo, creo si no me equivoco es el jefe de obra, el responsable de obras del Cabildo, el responsable técnico, hace una inspección visual, es decir, y lo señala hasta en 2 ocasiones que se trata de una inspección visual, es como si la hiciera usted y yo, es cierto, pero con una diferencia sustancial que es de un técnico, ¿no? Bastante importante, porque yo los conocimientos técnicos para determinar si una estructura está bien o está mal no los tengo, absolutamente. Para ello tengo que apoyar en informes técnicos. Es decir, el informe es visual y habla de determinadas cuestiones que se ven a simple vista, pero que no entra en los daños estructurales de la pasarela, pues porque a simple vista son imposibles de verificarlo. Por lo tanto, ¿qué es lo que solicitamos nosotros? Y tal y como se recoge en el propio informe, la necesidad de hacer un análisis de la estructura de la pasarela. No lo digo ni siquiera yo, lo dice el propio informe. Un propio técnico, el propio responsable técnico de obras del Cabildo Insular de Lanzarote, que no creo que nadie tenga dudas de la capacidad profesional de este señor. Por lo tanto, hacer un brindis al sol, de decir que con 4 arreglos y con 4 apaños se arregla la pasarela de Arrieta, simple y llanamente por tratar de meterse en el debate político del municipio de Aría, a mí me parece, ya le digo, encantadísimo de que colabore, pero si quiere colaborar, vuelvo y repito, el ayuntamiento habría solicitado a través de sede electrónica la necesidad de terminar ese estudio y que haga un análisis exhaustivo de la estructura, porque como usted comprenderá, los riesgos no es de una sesión temporal, arregle 4 chapucitas y abramos la pasarela. La responsabilidad la tengo yo, y responsabilidades que han pasado en otros sitios. Yo creo que algunos, si tienen un poquito de memoria reciente, han ocurrido cosas en Santander, en una pasarela, y por lo tanto creo que debemos ser bastante cautelosos a la hora de ofrecer este tipo de ayuda, sobre todo cuando existen unas responsabilidades bastante importantes por si pasa cualquier cosa. Por lo tanto, vuelvo y repito, nosotros hemos solicitado al Cabildo que termine ese estudio sobre el análisis estructural de la pasarela, porque hay que hacerlo, y así lo dice el propio informe que a petición del Ayuntamiento de Aría ha solicitado al consorcio. Hay que hacer un análisis de la estructura de la pasarela para saber si tiene algún tipo de deficiencia, y una vez que se establezca ese informe y se diga qué es lo que falta, pues se haga y se acometa un proyecto que sea capaz de ofrecer 2 cuestiones que son de vital importancia: la seguridad de la pasarela y la durabilidad de la misma. Por lo tanto, a nosotros lo que nos sorprende es que todo un presidente del Cabildo, sabiendo las responsabilidades que ello conlleva a la hora de abrir este tipo de estructura, no sea consciente de que con 4 chapucitas no se arregla el problema de la pasarela el problema de la pasarela de Arrieta. Aquí absolutamente nadie está en contra de que se abra la pasarela de Arrieta. Yo soy el primero que quiero que se haga, pero si tantas ganas tiene de colaborar, pongamos a redactar, a hacer ese informe, se redacta un proyecto que sea capaz de ofrecer una pasarela duradera, vuelvo y repito, duradera y segura. Pero no necesariamente nueva, ¿no? Si fuera, es que lo que hay que hacer probablemente es una pasarela nueva. Lo más probable es que haya que hacer una pasarela nueva. Pero por eso es necesario que se haga ese análisis de la estructura para saber cuáles son los daños que tiene. Aquí absolutamente nadie quiere que no se abra la pasarela. Nosotros entendemos, y si de verdad lo entiende el presidente, como emblema y como algo de vital importancia, ya no solo para el pueblo de Arrieta, sino para la isla entera, porque es una estructura que está bastante fotografiada, que es un referente turístico. En muchas de las ocasiones se visita, se fotografía. Por nosotros lo que entendemos es eso, que con 4 chaputas no se puede arreglar, por el amor de Dios. Vamos a ser un poco más serios. Es decir, si lo que se pretende es entrar en el debate público, porque ya vamos avanzando y viendo cuál es el andar de todo esto. Es decir, ya vemos perfectamente que durante 3 años el Cabildo Insular de Lanzarote no ha colaborado absolutamente en nada, más allá de 4 cositas, absolutamente nada, como con respecto a otros ayuntamientos que sí lo ha hecho el Cabildo, que sí lo ha hecho. Pero más allá de anunciarlo expresamente por escrito, es que no ha llegado absolutamente nada, a diferencia de lo que ha hecho el Ayuntamiento de Aría, que lo ha manifestado por escrito, y que necesitamos, vuelvo y repito, aunque me repita muchas veces, pero que igual hay que decirlo de manera reiterada, si lo entiende alguien, es decir, con 4 chapuzas no se puede arreglar la pasarela, y hay que hacer un análisis exhaustivo de la estructura para saber los daños que hay, y además así lo establece el propio informe, ni siquiera lo digo yo. Si me pide yo se lo paso para que usted lo lea exactamente y vea que el informe habla desde el inicio que es una inspección
Visual, sí, porque además no lo dijo así mañana lo digo, el consejero de seguridad. Le doy la palabra a Andrés. Sí, buenos días, Alfredo. Lo que pasa es que, para entenderte bien, porque por un lado estás diciendo que hay un informe, tú estás hablando que hay un informe, pero por otro lado es visual, y por otro lado tú, no sé, y ahora lo explicas, das a entender unas conclusiones. Tú dices, ¿no? 4 chapuzas, ¿no? Como que ya está el informe realizado como que técnicamente se tiene que hacer una obra mayor o casi hacerla de nuevo. No sé si era un poco lo que se venía a decir desde Aría. Entonces, la pregunta es si ese informe tendrá que esperarse a saber lo que hay y no hacer un adelanto de que si necesita 4 chapuzas, que no sé cuáles son esas 4 chapuzas. No sé si me explico, porque claro, tendremos que saber qué dice el informe técnico y riguroso, no a ojo, como tú explicas, un técnico, pero a ojo de buen cubero. A ojo de buen cubero, vale. Y luego, esto como primera, para que tú puntualices un poco, y segundo, luego, cuando se dice de una nueva, no sé si hay alguna idea de si sería cambiar el diseño o qué. No sé si hay algo pensado desde el Ayuntamiento de Aría. Bien. Yo creo que he sido bastante claro, pero si hace falta lo reitero. Mira, eso es una inspección visual. Y la inspección visual, esos mismos daños que ha visto el técnico que lo ha ido a ver, yo le puedo garantizar que el 80% o el 90% de los daños, el 80 o el 90% de los daños que ha hecho, que ha sido capaz de ver este técnico, los puede ver usted y los puedo ver yo. Pero tenemos un problema estructural. ¿Y por qué me adelanto yo y digo que lo más oportuno es hacer una pasarela nueva, mucho más reforzada? Pues porque esa pasarela apenas fue recepcionada, la recepcioné yo en el año 2000, no sé si fue 2020. Apenas tiene 6 años, y está toda destrozada. En la que es una zona que está muy sometida a los golpes de mar, Pues no lo sé, si lleva una escollera, si es necesario si lleva una escollera es una inversión bastante importante, o si los pilares que soportan la misma no son de la envergadura necesaria para que esa estructura sea duradera, es decir, claro que con 4 chapuzas se puede abrir y la podemos abrir 3 o 4 meses, hasta que vuelva un nuevo temporal y vuelva a poner en duda la estructura. Por lo tanto, no sé, yo creo que lo he dicho bastante claro. Si no hay garantías de seguridad y de durabilidad, hagamos una pasarela nueva. Es tan sencillo como eso. ¿Qué vamos a hacer? Una estructura para tenerla un año. Es decir, el Cabildo pretende gastarse, pues para arreglar esas 4 chapucitas, la arreglamos, la ponemos en funcionamiento, a los 4, 5, 6 meses viene otro golpe de mar y la volvemos a cerrar. Mira, yo tengo fotografías de pasarelas de otros sitios y los pilares son 40 veces superiores, o del volumen 40 veces superiores a los que tiene, sobre todo porque está muy castigado, y la inversión, tal y como se establece en esa nota de prensa que ha hecho el Cabildo, fue una inversión de 400.000 euros. 400.000 euros. Es decir, irrisoria para las necesidades de la pasarela, y así lo hemos visto a lo largo de estos años. Es decir, nosotros recepcionamos una obra que ya estaba pues prácticamente terminada, como bien digo, en el año 2020, y en escasos 6 años se ha vuelto, la estructura no sabemos si está bien, y una parte, es decir, la parte de accesibilidad, hay que acondicionarla, calzarla, porque en estos momentos está en peligro. Por eso tenemos la pasarela completamente cerrada, pero vuelvo y repito, es que no sabemos cómo están las estructuras. ¿Por qué? Porque hay que sumergirse y no sabemos cuál es la estructura de los pilares. Además, el propio informe lo dice, la estructura de los pilares no sabe si por dentro está bien o está mal. Por lo tanto, vamos a ser serios, hagamos una inversión que garantice una pasarela, vuelvo y repito, duradera y segura, no para un año. Hagamos una pasarela para años, no para un año. Alcalde, perdón, lo tenemos que dejar aquí, pero si antes de terminar, si yo lo he entendido o si me lo puede aclarar, por favor, esa comunicación oficial que ustedes sí que han hecho al Cabildo es para solicitar un informe más exhaustivo, entiendo. Claro, un informe exhaustivo, tal y como pone el informe. Es decir, el propio informe dice que se necesita hacer un análisis, en términos generales, estructurales, de las zapatas, de técnico, las columnas. Mucho más técnico, no visual. Exacto, y en base a eso se redacta un proyecto el Cabildo redacta un proyecto que garantice
la durabilidad y la seguridad. Yo Vale. creo que es más alto y más claro lo puedo decir, pero no creo que la gente me vaya a entender más porque grite. No. Pero es sencillo, Ha es quedado decir, claro. nadie rechaza en este caso la propuesta del Cabildo, pero no, yo no quiero palabras, yo quiero hechos. Si de verdad quiere arreglar la pasarela, pues mira, el alcalde de Aría tiene un teléfono que lo conoce, el alcalde o cualquier concejal, o si conmigo no quiere sentarse, porque me da a mí la sensación de que hay algún tipo de obsesión, que es lo que yo sí ya empiezo a ver con toda esta historia. ¿Por qué se tiene ese trato con Aría y no con otro tipo de cuestiones? ¿Qué se quiere inmiscuir también en la política municipal el señor presidente? ¿O es que qué pasa? ¿Que no puede haber un alcalde que tenga unas siglas diferentes a las que tiene el propio presidente? Porque eso mismo no veo yo, ese tipo de injerencia en el resto de municipios que tienen ese color. Es decir, o parece que aquí no puede gobernar el municipio de Aría las siglas del Partido Socialista. Me da la sensación de que esto empieza ya a oler un poquito a llamusquina, porque lo único que escuchamos de manera reiterada y contundente es la necesidad de unificar el nacionalismo en el municipio de Aría para desbancar a un alcalde que lleva unas siglas que se llaman Partido Socialista Obrero Español, el PSOE. ¿Qué hay de malo que tenga la Aría un alcalde socialista? Pues ya serán los propios vecinos y las vecinas del municipio de Aría los que decidan si quieren que ese alcalde siga o no, tan sencillo como eso, sí, pero ese tipo de injerencia alcalde, perdón, de manera continua... es que nos hemos alargado muchísimo y no quiero cortarle, pero por ir terminando, yo agradecerle enormemente que haya estado con nosotros, que nos haya aclarado los puntos en referencia a estos dos asuntos que hemos podido tratar y bueno, espero poder hablar con usted pronto de más temas, pero es que si no me van a tirar de las orejas porque llevamos mucho rato hablando. Vale, duradera y segura, que quede ese mensaje, que sea duradera y segura. Muchas gracias, Alfredo Villalba, alcalde de Aría, buen día. Gracias a usted. Gracias.